Les quiero preguntar a ustedes, ¿qué pasa cuando tú tienes una visión, pero nadie más la ve? Cuando tú tienes un objetivo trazado, cuando tú tienes una meta que alcanzar, cuando tú quieres sumar a otros, pero te sientes solo. En donde dices, yo tengo una visión, yo tengo un objetivo, pero nadie me acompaña. Mi familia no está a mi lado. Mi esposa no está a mi lado. Estoy solo. Estoy caminando solo. ¿Por qué nadie ve? Y a veces nosotros pensamos que esa visión no tiene ningún sentido ni ningún valor. Pero es aquí lo que les quiero mencionar. Que muchas de las veces el Señor va a poner en ti una visión, pero no para que otra persona o alguien más la identifique de forma inmediata. Porque la visión que el Señor pone en ti es personal. Para que tú la sigas, para que crezcas en ella y para que cuando des fruto puedas ver cómo los demás se van a contagiar de esa visión. Es por eso que no tienes que preocuparte ni sentirte solo, del que por qué nadie más puede ver lo que tú ves. Nosotros tenemos grandes ejemplos como esos hombres de fe, como fue Noé, como fue Abraham, que ellos recibieron una promesa, pero empezaron a caminar, y a caminar sin pruebas visibles, creyéndole al Señor, caminando en fe, con esa convicción de que esa visión va a llegar a su casa, que esas promesas que el Señor puso en ellos va a llegar a su casa. Y es por eso que les digo que no hay que desanimarnos cuando muchas de las veces nosotros sentimos ese fuego, cuando nos enamoramos por primera vez del Señor y decimos, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no pasan milagros? ¿Por qué no veo suceder algo increíble en mi casa? Déjame decirte que no es el tiempo. No es al tiempo que tú piensas, es al tiempo que el Señor lo está estableciendo para ti. Y por eso les digo también, ¿cómo ustedes reaccionarían? ¿O cómo reaccionan cuando ustedes saben que existe algo grande, pero el camino es incierto? Llegamos aquí, conocemos del Señor, nos enamoramos tanto del Señor, pero llegan los problemas, llegan las incertidumbres y se nos viene abajo la fe. Y perdemos la visión, perdemos ese horizonte, perdemos ese norte que el Señor te está dando. Porque el Señor te da una promesa y el Señor la va a cumplir hasta el final, pero eres tú el único que decide tomarla y cumplirla. Entonces, quiero leerles esta porción de la Biblia que nos dice en Habacuc 2:3. Y el Señor me respondió: escribe la visión y grábala claramente en las tablillas, para que se lea de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Habacuc en ese tiempo cuestionaba al Señor, cuestionaba a Dios, y era un tiempo de incertidumbre, pero el Señor le respondió. Y le respondió de una manera muy enérgica, en donde le dice y él muestra que la visión no es algo pasajero. La visión no es efímera. La visión es firme. La visión se va a cumplir y se va a cumplir de acuerdo al tiempo en que Dios la tiene establecida para ti. Muchos, y he visto y lo he pasado, hemos sentido que Dios ha hecho algo grande en nosotros, pero a veces llega la duda, a veces nos desanimamos, ¿verdad? Y nos desviamos del camino. Y cuando tú te pierdes del camino, cuando tú no tienes una visión y no tienes un norte para dónde seguir, déjame decirte que te vas a perder. Yo les pregunto a ustedes, papás, ¿ustedes tienen una visión en su casa? ¿Ustedes tienen una visión ahí con su familia? ¿Para tu esposa? ¿Para tus hijos? ¿Para tu trabajo? ¿Tienes una visión de tu vida? ¿Por qué es importante tener una visión? Porque Dios ve y va más allá de lo presente. Nos da dirección. Y cuando nosotros caminamos hacia esa visión que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, nosotros vamos a ver realmente cumplir sus promesas al tiempo de Dios, en la forma como Dios quiere. Y vamos a pasar por varias pruebas para ver que esa visión se haga realidad.
Y miren, Dios ha puesto una visión en nuestras vidas. Hoy estamos aquí como congregación y estamos celebrando un aniversario, ¿verdad? Y el Señor ha puesto una visión, bendiciendo familias, cambiando naciones, haciendo discípulos a cada familia ecuatoriana, enseñándoles lo que Jesús nos mandó. ¿Y cómo lo enseñamos? ¿Cómo enseñamos a la gente? Mediante grupos en casa, ¿verdad? Pero ¿qué más enseñamos ahí? A dar la vida por los amigos. Tenemos una visión clara, tenemos una visión marcada, una visión que es nuestra. Pero ahora viene lo más importante. ¿Qué necesitamos nosotros respetar, cumplir, para que esa visión pueda ser alcanzada? Es aprender de 3 pilares fundamentales. Y estos son la convicción, el compromiso y el carácter. Y el primer punto que yo le he llamado es la convicción. Y miren, ¿qué entendemos por convicción? La convicción, en otras palabras, es cuando nosotros tenemos seguridad de una verdad, ¿verdad? Seguridad de una verdad. Tenemos seguridad de un pensamiento, tenemos seguridad de una creencia, que eso es y eso es. ¿Sí? Eso es una convicción. Y quiero ponerles un ejemplo. Miren, la semana pasada yo viví una experiencia muy bonita. Y esa experiencia que yo la viví fue con mi hijo. Le inscribí al Trail Chota, el famoso Trail Chota. Y a la primera instancia era solamente los 15 kilómetros. Pero ahí una prima se inscribió a los 30 y me dice, quiero que me acompañen a los 30. Entonces yo le digo a mi hijo, ve, ella dice que le acompañemos, se va a los 30 y nos inscribimos a los 30 kilómetros. Entonces en ese momento que le inscribo a mi hijo, resulta que estábamos bien, todo chévere. Y cuando vamos a retirar el equipo, el kit, para que nosotros ya compitamos del día siguiente, que fue la semana pasada, fue gracioso porque yo llego y la persona le queda viendo a mi hijo, el que estaba entregando, y le queda viendo y de pies a cabeza. Y cuando le pregunta, ¿cuántos años tiene? 14. ¿Y a cuántos kilómetros va? A los 30. Yo decía, ¿por qué le verán así? A mí no me ven igual, no sé. Yo decía, ¿qué pasa? O sea, yo también. Entonces yo le veo a mi hijo, pasamos al siguiente stand y le ponen el lazo y el chico le queda viendo y con mi Anita nos quedamos viendo y le digo a mi esposa, o sea, ¿qué pasa? Y mi Anita me dice, creo que estamos haciendo mal, Jaime. Para grabar la situación, estoy saliendo y me encuentro con el organizador, mi amigo Henry Andrade Landines. Y él me dice, Jaime, oye, los 30 kilómetros está brutal, está dificilísimo. Entonces yo le digo, oye, pero yo voy con mi hijo. ¿Y sabes por qué le permití que se inscriba a tu hijo? Porque va contigo. Porque si fuera solo, yo no le dejo entrar para nada ahí. Eso sí está pero complicado. Entonces yo empecé a tener nervios. Y mi miedo se empezó ahí. Yo dije, ¿y ahora qué hice? ¿Ahora dónde le voy a meter a mi hijo? Y no podía dormir. No podía dormir. Y en ese momento le digo, Martín, ¿sabes qué esto me dicen? Te lo digo para que de una vez sepas a dónde vamos. Y el Martín coge y me dice, papá, estamos inscritos, vamos a ir y vamos a terminar. Entonces yo le quedo viendo a la Anita y digo, bueno, si mi hijo me dice eso, así va a ser. Toda la noche no pude dormir, estaba nervioso, estaba soñando inclusive ahí con esa montaña y decía, ¿a dónde les llevo a mi hijo? ¿No? Pero más adelante les cuento el desenlace. ¿Y a qué voy con esto? Que Dios tiene un propósito muy grande. Dios tiene un propósito muy grande y específico para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a caminar en fe, creyéndole al Señor, con esa convicción que el Señor pone en cada uno de nosotros. Porque si nosotros no tenemos convicción, si nosotros solo decimos que somos meros creyentes, pero no creemos realidad en la palabra de lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor hace con nosotros, en la visión que el Señor pone, déjame decirte que nosotros no hacemos es nada. Simplemente vamos a venir a una congregación a calentar el asiento, pero no nos llevamos nada para educar a nuestra familia y a nuestros hijos. No nos llevamos nosotros de esa convicción en realidad para poder seguir ese camino que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nos vamos a perder, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a Hebreos 11:1, nos dice, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Miren qué bonito. La fe es tener confianza en lo que esperamos. ¿Quiénes saben que tenemos una promesa que el Señor tiene en cada uno de ustedes? Yo la creo y yo la tomo. Y déjame decirte que no la veo, pero yo la creo y camino en fe, porque sé que el Señor está haciendo su trabajo en mi familia, en mi casa, en mi iglesia. Y miren, en Filipenses 1:6 nos dice, estoy convencido de esto,
El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pablo estaba convencido de que en cada uno de nosotros lo que el Señor inició lo va a terminar y lo va a perfeccionar. Déjame decirte que el Señor ha empezado una obra en ti. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque el Señor te está golpeando la puerta y te dice: ven a mi camino. Yo estoy trabajando y estoy golpeándote. Y está golpeándote duro porque vas a sangrar y te va a doler. Porque van a haber cosas que van a salir de tu corazón, pero son necesarias que duelan. ¿Para qué? Para que la obra se vaya perfeccionando. Para que Él siga tallando ahí en donde tienes esas raíces del pecado, del dolor, del resentimiento, de la falta de perdón, la falta de convicción de creer en nuestro propio Dios. Y el Señor golpea y sangras a efectos de que tú te perfecciones y perfecciones la obra del Señor. La convicción, déjame decirte que es un tema muy personal. ¿Ustedes creen en la visión que Dios puso en ustedes? Me preocupa. ¿Creen en la visión de esta iglesia? Así es. Nosotros estamos llamados a bendecir familias, a cambiar naciones. ¿Ustedes creen que pueden transformar familias y pueden cambiar naciones? Sí lo pueden hacer, pero denme un amén más fuerte, que lo escuche el Señor. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos nosotros a alcanzar esa convicción? ¿Cómo vamos a perfeccionar esa convicción? Cuando nosotros nos sujetamos a los procesos que Dios pone en el camino. Si Dios te pone un encuentro de libertad y tú quieres conocer más de Dios, si tú crees en el Señor, entonces ¿qué tienes que hacer? Me voy a ese encuentro de libertad. Voy a soltar lo que tenga que soltar. Si tú crees en el Señor, te vas a un grupo en casa. Y no vas al grupo de casa solamente por pasar ahí, por conversar. Tú vas porque realmente necesitas conocer del Señor, rodearte de gente que te pone el Señor, pero sobre todo hacer su obra. Está el top. Varones, este año, ¿quiénes se van al top? Eso es tener convicción cuando dices: hay un evento y yo me voy porque quiero transformar mi vida. Pero hay algo más importante, que cuando tú ya llegas a la convicción, cuando tú ya estás seguro de que crees lo que crees, de que el Señor es la salvación, de que estamos en ese camino bonito, viene el compromiso. Esto es como en el matrimonio, ¿no? Nosotros cuando estamos bien convencidos de que ella es la indicada, voy y le digo: cásate conmigo. Es como cuando la esposa también ve en uno y dice: esa nariz quiero para mi hijo, esos churros quiero para mi hijo, esa pinta quiero para mi hijo. Está convencida, ¿no es cierto? Entonces dice: amén, ¿no es cierto? Entonces yo me imagino, mi esposa dijo: ¿a qué horas me pide la mano? ¿A qué horas me pide la mano? Es algo así, estuvo convencida. Pero cuando nosotros ya llegamos a comprometernos, llegamos a adquirir un compromiso, llegamos a adquirir una obligación, llegamos a adquirir una responsabilidad. Y déjame decirte que no te puedes desprender de ella así nada más. Y este es el segundo punto que les voy a hablar. Ya estuve yo ahí en Yaguarcocha, 5 de la mañana con mi hijo, todo nervioso. Y estaba de las de estas así, pero de los nervios, que me levantaba y que esto y el otro. En eso llegó Ecoavisa y dice: este man es pro, le voy a filmar. Y me ha estado filmando, y no sé si algunos vieron que salía hasta en las noticias, ¿no? Entonces yo digo: han de haber pensado que yo soy élite, pero era de lo que estaba nervioso, que esto y el otro. Y el Martín me dice: papá, ya cálmate, ya no estés estresado, ya vamos a salir, ya no estés así. Me dijo mi hijo. Yo era así nerviosazo y todo. Y luego veo que esa imagen es la que sale ahí en Ecoavisa. Y eso me daba chiste, ¿no? Entonces, y cuando empezó, 1, 2, 3 salimos, y mi Martín cogió y arrancó y se fue, y el papá se olvidó y quedó atrás. Entonces yo digo: wow, este guagua está comprometido. Este guagua está comprometido porque ya estaba con esa convicción de que va a competir y va a llegar a la meta, pero ahora se lanzó. Y así mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos convencidos de que Cristo es nuestro Salvador, de que esta casa es nuestra casa y estamos cumpliendo una visión, es ahí en donde tú te comprometes a hacer la obra de Dios. Pero para hacer esa obra de Dios, ¿qué tienes que hacer? Dar pasos agigantados. ¿Pero en qué sentido? Ser perseverante, ser resistente, porque te va a costar. Porque si tú ya te comprometes a ir en este río de Dios, ¿qué tienes que hacer?
Tendrás que ser fiel en los grupos en casa. Tendrás que ser fiel en los servicios. Si hay un top, pues yo voy y aprendo. Pero ya no solamente por recibir. Tú ya vas a ir porque estás comprometido con la obra, y ese compromiso que lo adquieres es para también decir: ahora lo voy a llevar y voy a bendecir a otros así como a mí me bendijo el Señor. Si el Señor restauró mi hogar y veo que por allá se está desquebrajando, allá voy. Ese es el compromiso que tú tienes. Esa es la obra que te llamó a hacer el Señor. En Lucas 9:62 nos dice: Jesús respondió: nadie mire atrás después de poner la mano en el arado. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. O sea, que si tú empezaste el trabajo, no te atrevas a mirar atrás, como dice mi pastor, ni para tomar impulso. Tienes que ir, aunque se acaba la lengua adelante, cansado, tienes que seguir ahí, haciendo la obra de Dios, comprometido, siendo perseverante. En Filipenses 3:12 nos dice: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Miren, la perseverancia y la persistencia son los frutos del compromiso. El apóstol Pablo comprendió eso. A pesar de su pasado, a pesar de lo que él fue, él tomó la posta que Dios le dio y siguió adelante para hacer la obra del Señor, sin importar lo que venga. Ahí está el compromiso. Ahí está el compromiso con Dios, porque el compromiso no es con la congregación, el compromiso no es con el pastor, el compromiso no es con el líder, el compromiso es con Dios. Y aquí viene algo interesante. Cuando tú ya estás comprometido y empezaste la obra, digamos que tú tienes que alcanzar 10 kilómetros y resulta que recorriste los 5 y en los 5 te cansaste, porque ya mi esposa ya cambió, ya no es la misma, ya no quiero hacer esto, ya me pesa lo otro, es que el trabajo, es que etcétera. Ya no tengo tiempo para ir a esa iglesia, ya no tengo tiempo para ir a ese grupo, ya no tengo tiempo para hablar con mi amigo que tanto me insiste que le ayude, pero tengo mis cosas que hacer. ¿Y qué pasa? Quieres regresarte. Y a ese yo le llamo el punto de no retorno, porque te quedan los mismos 5 kilómetros para ir de adelante que regresarte. Y yo te pregunto, ¿prefieres regresar a tu pasado que ya lo conoces o descubrir algo nuevo? Y llegar a ese punto en donde el Señor te va a decir: te costó, te saqué de tu trabajo, te llamé para que vengas a hacer la obra. Qué pena, estás bien atareado, trabajas las 8 horas diarias, pero en la noche tienes que hacer lo mío. ¿Y qué cree que es lo que hago? Yo le digo sí. En mi caso, yo estoy comprometido con Dios. Tengo mi trabajo, me toca viajar a Orcuquí, tengo a mi esposa que me llama todo el día, tengo que escucharle a mi esposa, y si no, tengo que llamarle, así que pasó. Tengo que estar ahí pendiente de mi hijo que a veces vuelta no me asoma y digo: ¿dónde está? Tengo que estar al pendiente de otras situaciones. Pero cuando me toca venir a la iglesia, tengo que llegar a la iglesia. Así sea en la moto, que también a veces me vengo y si me cayó la lluvia, pues llego a la iglesia, porque mi compromiso es con Dios. Si realmente tú crees en Cristo, tienes que tener la convicción y ese compromiso a imitarle a Cristo Jesús. Miren, Él caminó con sus discípulos, Él les enseñó, Él les instruyó y asimismo les mandó a enseñar a otros como lo hacemos nosotros en grupos en casa. Nosotros lo que hacemos es seguir el modelo de Cristo Jesús. Alcen la mano los que son fan de Messi. Muy bien. De Cristiano Ronaldo. Por allá ya alzaron más. Muy bien. Y muchas de las veces ustedes van a jugar y quieren verse igualitos. Hasta hacen cuando van a patear el penal los 3 pasos por acá y todo igual, ¿no es cierto? Pero cuando tú conoces a Cristo, dices: yo quiero hacer lo que Él hacía. Y Él es mi héroe. A mí me encanta Marvel, me encanta películas de superhéroes, pero no hay ninguno como Él. Él es real, Él es verdadero, y a Él es al que tenemos que imitar. A Él, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora les pregunto a ustedes, si están comprometidos con el Señor, si no tienes un grupo de amistad, espero que esta noche vayas a la mesa de información y digas: ¿dónde hay un grupo que yo me quiero registrar?
Si tienes que ir a un encuentro de libertad que ya se viene, ¿dónde me inscribo? Y por último, si se acabaron los cupos, de una vez quiero que tengan mi nombre para la siguiente estar presente. Tienen que ganar ustedes ese puesto. Tú tienes que ganarte. No tienes que esperar a que te insistan. Tú tienes que buscar tu salvación. Tú tienes que buscar la bendición. No permitas que otros te la arrebaten. No te duermas. No te quedes sentado. Levántate y haz la obra de Dios. Bendice a tu hermano. Comprométete con Dios para bendecir a tus hijos, para discipular a tu familia. Porque cuando tú ya discipulas a tu familia, estás listos para también ir a las naciones. Y esa es nuestra visión. Y vamos, cuando tú ya pasas del compromiso, llegas al carácter, que es mi tercer punto. Y aquí viene la parte en donde con mi hijo ya estaba en el Chota, 18 kilómetros sin agua, no había nada. Ese momento fue cuando más yo le llamaba y mandaba WhatsApps: Jesús, ayúdame, ya no tengo agua, ¿qué hago? Y mi varón estaba ahí caminando y en eso le veía, y cuando de repente sentía que él quería despegar y como que yo estaba haciendo un ancla para él, cuando en eso le digo: ándate. Y eran unas cuestas que no tienen idea, un sol que no tienen idea. O sea, nos moríamos de agua porque estábamos bien de piernas, pero no teníamos agua. Y cuando en eso veía que se caía uno, se caía el otro, y decía: seré yo el tercero, Señor, no. Y decía: no, voy a seguir caminando. Y cuando en eso fuimos, y cuando descendimos, y cuando llegamos a la montaña, en la que es un precipicio, un costado y otro, yo le veo a mi guagua y digo: y ahora, mi hijo, Señor, cuídalo a mi hijo. Espérate, Martín, le decía desde abajo, porque a mis fuerzas, espérate, Martín. Y decía: Señor, ya, mi hijo está adelante, pero le voy a alcanzar, pero es que no puedo. Y seguía, ¿no? Y en eso, ¿cómo estaría que pasa una chica y me dice: tómese esto, tómese esto, tómese este gel? Y yo: gracias, gracias, gracias. Y ojo a ver a mi hijo, y ya no había. Cuando llegamos al punto, le encuentro a mi hijo hidratado y todo. Yo llegué y me hidrato, y cuando le digo: mi hijo, yo ya no avanzo. Y él me dijo: ¿te vas a regresar? ¿Te vas a regresar? ¿No me dices que hay que siempre seguir adelante? Levántate, ¿qué haces acostado? Yo: Martín, pásame una sandía, ahorita me levanto. Y en eso nos faltaba la cuesta más grande. Pero en ese momento dije: mi hijo tiene carácter. Toma el reloj y ándate. Porque él, pese a la situación, pese a lo duro que puede ser dejar a su padre atrás también, porque es la primera vez que él corre un trail, tomó la decisión de ir. Y muchas de las veces nosotros tenemos que tener carácter para quedarnos aquí cumpliendo la obra de Dios. ¿O es que acaso porque te fue mal en el trabajo? ¿O es que acaso porque estás hora y hora y no te llega la respuesta, piensas que Dios ya se olvidó, te vas a bajar de la camioneta? ¿O es que acaso únicamente que vas a esperar solamente en recibir y venir y aprender, salir ahí con emociones en tu corazón, pero a la vuelta de la esquina sigues en infidelidad? Sigues por ahí con tus dudas y con tus argumentos y tu lógica, haciéndote a un lado para que Dios se vaya rezagando, y rezagando por tus pensamientos, no porque Él se queda atrás. ¿O es porque también ya sigues otra vez ahí en el pecado, ahí en ese cuarto oscuro, mirando cosas que no debes en tu teléfono, criticando a tu hermano? Déjame decirte que eso es tener carácter. Cuando vienen los obstáculos, cuando vienen las cuestas y las montañas, es cuando tú tienes que sacar fuerza y decir: aquí estoy y bien plantado. Y Señor, me comprometí porque te creo, tengo convicción, estoy comprometido contigo y me voy contigo para adelante, así vengan las miles de tormentas. En Romanos 5, del 3 al 4 nos dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. ¿Qué nos dice la palabra? Que las tribulaciones, que los problemas que tú vas a enfrentar, que esas decisiones malas que tú tomaste y que luego te vienen a tratar de cansar, de hacerte agotar, es ahí en donde tú vas a madurar y vas a generar carácter. Porque ahí tú vas a demostrar, Señor, de lo que estás hecho, y vas a decir: el pecado ya no me llama la atención. Yo me paro ante el pecado y digo: sigo el camino de Dios, a cumplir con tu visión, a bendecir familias, a cambiar naciones, a discipular a mis hijos. Cuando no puedes pedirle perdón a tu esposa porque te peleaste, ¿qué tienes que hacer? Dejar a un lado ese ego y decir: no, Señor, yo soy un hijo de Dios, soy un cristiano, y ¿sabes qué, esposa mía? Perdóname, perdóname, hijo, te traté mal.
Perdona a tu jefe de trabajo. Perdona a tu compañero de al lado. Eso es tener carácter. Dios nos llama a servirle en medio de las responsabilidades diarias. Como les dije, en tu tiempo y sobre tu tiempo está Dios. Muchos te van a murmurar, muchos te van a criticar, muchos te van a decir que ya estás en esas ociosidades, en esa iglesia, te hiciste cristianito, que andas ahí de vago, metido ahí. Más bien da el tiempo a tu familia. Pero déjame decirte, como lo dice en la segunda de Timoteo 1, del 1 al 8, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el evangelio. Pablo enseñaba a su discípulo. ¿Y qué le decía? No te avergüences de Dios. No te avergüences de decir soy cristiano. ¿Por qué soy cristiano? Porque creo en Cristo Jesús, porque Él transformó mi vida, porque Él, del pasado, de donde yo estaba, de ese hueco que yo estuve, bendito hueco en el que estuve, el Señor puso sus ojos en mí y me sacó y se glorificó en mí, y ahora me tiene aquí dándoles una palabra a ustedes. Y yo quiero lo mismo para ustedes. No se avergüencen de decir, sí, tengo un pastor, tengo una pastora, tengo un líder, tengo unos hermanos en Cristo, tengo una familia extendida que Dios me la dio, y no voy a permitir que el demonio me la arrebate, porque tenemos que luchar por nosotros, tenemos que bendecirnos entre nosotros, tenemos que ser esos amigos que dan la vida por los amigos, y no se diga por tu familia. Tener carácter para testificar sobre Dios. Tenemos que tener carácter. El pecado que tú estuviste, el pecado en el mundo en que tú estuviste, a veces te avergüenza, ¿verdad? Y no quieres decir nada, no quieres hablar, no quieres caminar. Uy, qué vergüenza que me vean que estoy en la iglesia sabiendo cómo yo era. Déjame decirte que esa vergüenza que era en el pasado, ese pecado en el que tú estuviste, ahora es un testimonio. Y no tienes que avergonzarte de lo que el Señor hizo en ti. Y tienes que decirlo, dilo, y con orgullo. Si no, ¿qué sentido tendría? ¿Quién te creería? ¿Qué sobrio va a dar consejos a un ebrio? Ahora, les hago una pregunta. Una vez que ya conocemos sobre el compromiso, la convicción, el compromiso y el carácter, ¿ustedes quieren ser solo creyentes o quieren ser discípulos? ¿Quieren ser discípulos? Nos vamos a levantar, iglesia. Vas a caminar en la visión que hoy tenemos. Entonces, espero que cada uno de ustedes sean intencionales en sus vidas. Y no quiero solamente que se metan en la cabeza esto, que voy a tener esa convicción y compromiso y carácter de estar aquí. No, porque tienes que llegar al servicio. Tienes que llegarle a servir al Señor. Tienes que llegar tú a decirle, Señor, quiero que uses y yo sea tu instrumento de tu obra, de tu paz. Tener una visión es un llamado a la acción. Tener una visión es un llamado a la acción. En Gálatas 2:20 nos dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Qué hermoso. Qué hermoso saber que nosotros ya no vivimos por nosotros mismos. Ya no vivimos en el pecado. Nosotros vivimos por el Espíritu de Dios. Vivimos por la fe en Cristo Jesús. Y déjame decirte que si tú haces caso a lo que hoy se te está enseñando, vas a ver cómo tu vida va a ser transformada. Vas a ver cómo ese objetivo se va a cumplir. Y quiero indicarles unas imágenes. Miren, esto es lo que el Señor me dio a mí en ese día. Ver a mi flaco, como yo le digo, mi Martín. Ustedes le ven en esta imagen, satisfecho de haber llegado y ponerse su medalla, de haberle dejado 2 horas atrás al papá, de verle donde yo, a mi hijo, esa montaña, si ustedes le ven, era tan inmensa, pero le veía a mi hijo ahí en la cima. Y yo decía, Señor, que siempre mi hijo esté ahí, que siempre mi hijo esté de los hombros para arriba, Señor.
que mi hijo siga siendo también instrumento para otros, porque yo sé que llegará en el momento. No me desespero, porque el milagro va a llegar. Déjame decirte que no te desesperes. Pasarán años, pero lo vas a ver. Es el tiempo de Dios, no el tuyo. Y al final, mi familia, mi esposa y mi hijo, que nos abrazamos. Y en ese momento yo llegué con tanta felicidad para abrazarle a él, porque decía, mi hijo lo logró y él me demostró lo que es tener esa convicción, ese compromiso y ese carácter para superar una carrera que era difícil para su edad. Ahora yo le digo a esta iglesia, si tú quieres llegar a esa cima en donde Dios te tiene una promesa y un propósito, entonces cree en el Señor. No te dejes ganar por los argumentos, por emociones. No te dejes ganar por las dudas. No te dejes ganar por lo efímero. Si estás haciendo oración, hazlo y sigue haciéndolo. Y solo espera el tiempo que Dios está preparándote para que tú recibas esa bendición. Porque Dios también ve cómo está tu corazón y cómo está tu vida. Y Él sabe también en qué momento entregártelo. Pero si Él ve que estás siendo irresponsable con tu vida, que no sabes administrar lo que Él te da, tenlo por seguro que Él no te lo va a conceder. Porque Dios es sabio y sabe el tiempo en el que te va a bendecir. Mi esposa y yo pasamos por una tribulación muy fuerte. Una separación, un divorcio, 2 años. Pero aquí el Señor nos restauró y nos levantó. Así que yo quiero pedirles, iglesia, que ahí en donde están se pongan de pie. Ponte de pie. Y cierra tus ojos y agradece al Señor por la visión que ha puesto en ti. Agradece al Señor por el llamado a la acción que el Señor ha hecho contigo ahora. Te trajo a Casa Más Vida. Son 6 años que celebra esta iglesia. Es un aniversario que tenemos. Una casa en donde hemos conocido al Señor de una manera real, auténtica. Y ahora quiero que tú, en tu corazón, levantes una oración y le digas a nuestro Padre: yo creo en ti. Mi convicción es firme y fuerte en la visión que tú has puesto en mí. Estoy llamado a bendecir familias y a cambiar naciones. Mi compromiso es contigo, Señor, para hacer tu obra, para no cansarme, para estar en los procesos, para aprovecharlos, para conocerte más, para aprender más, para yo también ser instrumento tuyo, para bendecir a otras familias, a otras vidas. Y si viene la tribulación, si viene el enemigo a atacarte, si viene el enemigo a tratar de bajarnos de esta visión, demuestra carácter. Demuestra carácter y lucha por lo que el Señor te ha dado. Lucha por tu familia. Sé ese amigo que tenga esa espalda firme para que cuando el otro esté por caerse, sepan dónde se puede apoyar. Te damos gracias, papá, porque solo tú haces posible lo imposible, Señor. Y porque tus planes son perfectos. Y porque confiamos en ti, Señor. Y sé que nuestras generaciones serán benditas a consecuencia de que ahora estamos nosotros confiando en ti, papá. Te agradezco infinitamente, Señor, por este tiempo maravilloso y haberme dado la oportunidad de dirigirme a mis hermanos. Ahora desde un púlpito, Señor, haciendo saber de mi testimonio y del ejemplo de lo que tú has hecho en mí, Señor. Y te pido que en cada uno de ellos, Señor, tú siembres esa convicción, Señor, y ese compromiso y ese carácter, para que ellos a su vez, esta iglesia, dé el ejemplo en sus hijos, con hechos y no con palabras. Que sean congruentes en lo que hacemos, aquí dentro y afuera, Señor. Porque el mundo nos va a ver recorrer como hijos tuyos. Y vas a ver que hay un lugar en donde hay una visión fuerte, una visión determinante, y en donde hay un grupo de familias que están dispuestos a trabajar en tu obra y que salen con ganas de decir: úsame, que quiero servirte desde el lugar y en el lugar en donde me pongas. Te doy gracias, Señor, por este tiempo maravilloso y te pido que escuches a cada uno de ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.